cuánto tiene que ver el fútbol, la cultura y el pueblo que lo rodea. En fin, hay muchas cosas para conversar sobre este tema y esperamos que les sea de interés y que además nos acompañen en las que vamos a realizar mes por mes. Así que muchas gracias por venir y estamos a las 5. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Arranca los Perifonía 2024, lo que ya es una muy buena noticia. El año pasado hicimos 6, cubriendo varios aspectos, varios temas. Lo que intentan estas reuniones es como entrecruzar temas, ¿no? Le habíamos dicho que íbamos a poner capaz cruce de temas. El año pasado, entre otros, hubo audiovisual y música, historia y ficción. Bueno, este año, por varios motivos, este era el tema que queríamos arrancar. El primer motivo es que justamente en el Sodre, también en otras dependencias, en Ciudad Vieja, en una exposición muy recomendable, hay una exposición sobre que se llama 4 estrellas, que es sobre la historia del fútbol uruguayo. Tiene algunas omisiones que no me voy a poner así porque ahí me va a salir el hincha nacional y no voy a decirlo, pero más allá de algunos detalles, está muy bien esa exposición. Y ahí ya hubo 2 reuniones. Radio Cultura invitó un programa de Pablo Silva hace un par de días ahí, y ahí se nos ocurrió esto. Y bueno, lo bueno es que cada uno de los invitados, que ahora los voy a presentar, no tiene mucha idea de qué vamos a hablar. Lo que ellos no saben es que yo tampoco tengo mucha idea, pero bueno, lo vamos a ir armando entre todos. Y bueno, sabíamos que había uno de los integrantes, sabíamos 2 cosas, que había uno de los integrantes que le iba a complicarse venir, que es José Carlos Sabaderrón, porque tiene el noticiero, iba a tratar de ver si podía organizar para venir para acá, y después sabemos que uno se va a ir un poco más temprano, que es Sebastián Bernari, porque hoy justo a la hija se le ocurrió graduarse, entonces va a tener que ir ahí en compromiso con mucha más responsabilidad que esta. Sí. La idea es que estos 3 invitados, si viene Joseca el cuarto, son protagonistas. Ya vino Joseca, y antes se vaya a visitar a los amigos antes de venir para acá. Salude primero. Disculpa. Adelante. Como siempre dicen, el talento nunca llega tarde. Por lo tanto, aquí ven. Pase por acá. Primero que salga mi ídolo. Sebastián, Joseca. Disculpen, Vale, bien, recién empezamos, así que todo bien. La culpa no es mía, sino de Griezmann. Como siempre. A quien le dije que pensaba dinero y me dijo que hasta ahí no llegaba. Entonces, como nadie me preguntaba hoy de vuelta, me sacó una foto, pariente, que estaba con cara muy apesadumbrado porque no sabía qué iba a decir hoy acá. Vamos a empezar a ver lo que yo creo que tiene que ser esto. Acá hay 4 protagonistas que de una u otra forma están relacionados con el fútbol y también están relacionados con la cultura. En el caso de Daniel Superviel, que lo tengo acá, yo lo conocí justamente, voy a tratar de ser menos autorreferencial de lo que usualmente soy, pero cuando yo empiezo mi carrera de escritor con un cuento de fútbol, él estaba en una primera entrevista que me hicieron y ahí me enteré que su trabajo de grado en la Católica, en la Universidad Católica, era justamente literatura y fútbol. Y los 2 coincidíamos en ese momento de lo poco que se había escrito en escritores uruguayos, tomando como referencia el fútbol, como metáfora, como tema, como lo que fue. Algo que con Sebastián y con él coincidíamos, y Sebastián hacía una cosa muy interesante, eso también pasa en los libros de táctica de fútbol, que el profesor Peluso dice que hay poco acá porque se recibe lo de afuera y nadie se anima a escribir acá. Yo creo que desde el 99, esa entrevista, a hoy, ha cambiado mucho eso, y de eso vamos a hablar. Pero aparte, Daniel, como si fuera poco, en realidad es un plástico de renombre. En el Uruguay se dice plástico pintor, ¿cómo se dice? Nunca se me pintor de renombre, que ha tomado el fútbol como tema. Si vieron las propagandas últimas y no tenemos oficial, lamentablemente, de la cerveza Pilsen, eso es la etiqueta de los hinchas uruguayos, es un dibujo de él. Viene de estar en Estados Unidos, donde inauguraste una muestra sobre Suárez, creo. Entonces el tema del fútbol, para él, ha sido un tema como otra manifestación cultural que es la plata. A mi derecha, el señor Sebastián Bernaric es productor y director de audiovisuales. Y yo le decía que
aparte de ser amigo de ese tiempo, haber sido cliente también hace tiempo y todos esos temas, que él, la Coral, junto con Andrés Varela, comenzaron con 2 manifestaciones populares, porque las primeras películas que hicieron referían al carnaval, y después ya fueron lo que hicieron Mundialito, Maracaná, Sangre de Campeones, la historia de Nacional, inauguraron también con un espectáculo el estadio de Peñarol, y su obra está muy relacionada con el fútbol. Si ustedes vieron Maracaná, que yo tuve la suerte de verlo en el preestreno, aparte fue la primera vez que me vi en los créditos de una película como asesor letrado junto al doctor Fernando Vargas, fueron 12.000 personas en esa película. Y hoy es un reflejo de lo que es la memoria, de lo que quizás sea la hazaña más grande del fútbol en general. El señor José Carlos Álvarez de Ron, aparte de tener el mal gusto de ser amigo mío y de compartir los medios públicos, ustedes saben que es periodista deportivo, pero no es un periodista deportivo común. Con Joseca hemos hecho programas en derechos reservados, derechos exclusivos, el programa que tienen con tal Mario Bardanca y Jorge Parietti, en que hemos hablado de fútbol, pero también de literatura. Él ha tenido la amabilidad de cuando salió Razón de la Pelota, hicimos un programa entero, hablamos de viajes, de lugares, es mucho más que ver fenómenos, pero sí me interesaba en esta mesa como a un profesional que estudia el fenómeno del fútbol, porque de acá vas a tener que salir corriendo a Telemundo a dar tu informe. Y bueno, y al final, no hace falta que lo presente, pero tenemos a Sebastián Fernández, o Papelito, que era antes llamado. Hoy Dania Rodríguez, que te admira muchísimo, dice que sos la sonrisa más importante del fútbol uruguayo, y también hincha de Nacional, por supuesto. Me decía Dania, pero me tenés que poner Papelito, si no, no me lo sabía y hubiera tratado de solucionar los temas para ir. ¿Por qué Sebastián? Porque Sebastián, ve el fenómeno del otro lado. Sebastián, ustedes saben que tiene una larga carrera en el fútbol, que arrancó también en forma un poco atípica, aunque Forlán también le pasó lo mismo en la liga universitaria. Después en el fútbol profesional, pasando por Miramar, por el Stereo Banfield, por el Málaga, por Rayo Vallecano, por Nacional, Liverpool, Danubio, por una serie de cuadros, y sobre todo por la selección uruguaya. Y sabe cómo es el fenómeno desde adentro. Pero aparte también, así como dije Joseca, no es un jugador, típico. ¿Por qué? Porque aparte de jugar al fútbol también es escritor. Él leía el cuento del barrio, ¿no? Que está publicado en un libro que se llamó Pelota de Papel, sacado por Planeta, donde los jugadores de fútbol, también estaba Esteban Coco Conde, escribían de fútbol. Entonces me gustaba ver esa simbiosis, ese fenómeno de por qué el fútbol permea hacia la cultura y por qué le interesa o no. Cuando yo empecé, y yo voy a darle la palabra a ellos, porque va a ser la primera pregunta, el disparador, yo sentía como que, al menos del lado de la literatura, en ese cambio que después también dice Daniel y tiene razón, había desconfianza de los dos lados. Había una desconfianza de parte de varios escritores. Le pasó a Mario Benedetti en uno de los mejores cuentos de fútbol para mí, que es Puntero Izquierdo, que tuvo bastante, le dieron como para que tenga, después que salió el cuento, diciendo de cómo se dedicaba a un tema tan menor, un escritor de la talla de Benedetti, aunque en el 59 Benedetti no tenía todavía la popularidad que tuvo después. Y había como una desconfianza de que era un tema menor, que no valía la pena en lo que era una expresión artística, de la que fuera, darle bolilla. Pero eso no era solo del lado de los eventualmente escritores o que veían el fenómeno afuera, también del lado de los hinchas de fútbol, y eso lo viví yo. Había un tema como, ¿y estos qué saben? Hay una anécdota que nunca supe si es cierta, y no vamos a decir por supuesto los personajes, de una persona que estaba haciendo el curso de técnico, y había un técnico que estaba haciendo un desarrollo muy teórico, se paró, hizo una pelotita con un papel, se lo tiró y dijo, dominá los 5 minutos y después hablamos. Y un poco eso pasaba con algunos hinchas de fútbol. Cuando veían los libros que se escribían de fútbol, pensaban que la gente era ajena al fenómeno y no entendía ciertos códigos. Yo creo que eso se ha superado. Creo que particularmente superó antes en La vecina orilla, con la obra de Roberto Fontana Rosa, con la obra de Waldo Soriano, con la obra de Sacheri, Masaca en el tiempo, que demuestra que esos códigos pueden entenderse. Entonces, la primera pregunta que yo le hago es, si ustedes piensan que
dentro de las expresiones culturales, el fútbol ha tenido el lugar que corresponde. Y puede empezar el que quiera. El señor. El señor. Bueno, gracias. Aparte vos escribiste ese libro. Bueno, gracias por la invitación, gracias por que están aquí presentes. Nada, creo que como todo ha sido un proceso de maduración, ¿no? Tanto de los creadores como de los lectores, como lo del público, como el fútbol, ¿no? En la medida que el fútbol tiene 120 años, 130 años de existencia, recién ahora se hizo una película sobre los orígenes del fútbol inglés, cuando pasaron 120, 30 años de los que inventaron el fútbol. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como que el fútbol empezó a ocupar primero como entretenimiento, después como actividad deportiva, después como espectáculo de la aldea global, cada vez más lugar en la mente, en las imágenes, en las pantallas, y eso fue permeando de generación en generación, la tradición oral, después la tradición de la foto, después la tradición y ahora los videitos que circulan. O sea, como que poco a poco algo que consumimos muchísimo se fue metiendo en el imaginario de cada uno de nosotros, y era bastante obvio que desde la literatura o desde el arte o desde la escultura se empezase a reflejar ese consumo masivo que tiene la humanidad con respecto al fútbol. Entonces yo creo que es un tema de procesos, ¿no? Un proceso que estamos en pleno proceso. Así que mi explicación es esa, es un tema de que poco a poco el fútbol se fue metiendo en la cabeza de la humanidad y la humanidad lo empezó a reflejar a través del arte, porque el fútbol no es solo correr 11 jugadores atrás de una pelota, es todo lo que hay alrededor, lo que esa gente que por ahí, me acuerdo, no pagaba, no comía para ir a ver a Walter Gómez, creo, no me acuerdo quién. O sea, la gente ya no come. Entonces digo, el fútbol genera una cuestión casi de fe religiosa, fanática, muchas veces incomprensible, que nos conecta con algo muy primitivo, muy tribal, y me parece que por ahí va mi primera respuesta. Ben Narik, ¿usted qué te espera? Bueno, yo voy a hablar más es verdad esto que dice Daniel de esta película inglesa, pero creo que a nivel mundial y para lo que fue la historia de Uruguay con el fútbol, nosotros, también por tener una cinematografía muy nueva, recién creo que estamos cumpliendo con hacer las películas, digo nosotros, Coral Cine, y creo que hay alguna otra productora que ha hecho alguna película más sobre fútbol, pero recién estamos haciendo las cantadas. Siempre lo decíamos mientras hacíamos Maracaná, desde que comenzamos, cómo nunca se había hecho esa película. Estábamos haciéndola 64 años después, cuando en Uruguay se vendían en el año 50 algo así como 19 millones de entradas por año, y como ningún productor se le ocurrió decir, bueno, voy a hacer entradas de cine por año, perdón, de fútbol, no lo aclaré. De fútbol sería, no sé, pero sí. Quizás. Era la época dorada del cine, ¿no? Y costaba mucho hacer cine en Uruguay. Después que hicimos una ficción, porque uno a veces habla de películas y enseguida lo relaciona a la ficción, que fue Mi Mundial, y algunas escenas de la película sobre la historia nacional del fútbol, también nos dimos cuenta lo difícil que es llevar el fútbol al cine. O sea, no sé si les ha pasado de ver películas, creo que todavía de hecho no se logró llevarlo, lo que uno ve y está acostumbrado a ver en una transmisión, llevarlo y hacer escenas de fútbol es muy costoso y muy difícil. Pero yo creo que voy a hablar desde la experiencia propia. Para mí el clic de decir, bueno, acá en el fútbol hay una conexión con el público, fue a partir de la película anterior a Maracaná, que fue Mundialito. Y Mundialito es una película que puede denominarse de fútbol, pero en realidad yo siempre digo es más de política, y pudimos tocar un tema justamente de uruguayos haciendo política en dictadura, y con todo eso conectar con el público, que la otra vez lo decían en Cinemateca cuando la repetimos, que debe ser de las películas que aborda la época de la dictadura con más espectadores, digamos, o sea, porque justamente te invita y te abre una puerta por otro lado para hablarte de eso. Y bueno, para mí fue como la película fundacional
de esa temática que después siguió con unos 5 o 6 títulos más. Son para arrancar. ¿Ok? Papelito. Él está esperando a ver qué dice, si se le ocurre algo. No, quiero escuchar. Siempre quiero escuchar. Me da un poco de vergüenza, soy el más joven que está acá, así que bueno, la poquita experiencia que tengo. No te tienes que forzar mucho a, con nosotros. a compartir. Y no, me sale contar nada más lo que me pasó a mí en los comienzos, que siempre que tengo un hermano que también hace cine, y bueno, mi familia también hubo mucho arte, mucha literatura siempre. Cada vez que me movía en un ambiente que era de arte, o ya sea de música o de cine, no se hablaba de fútbol. Yo no era jugador de fútbol porque como que me avergonzaba un poco, o la gente tampoco lo reconocía, los que se manejaban en esos ámbitos, y ahora me parece que se ha empezado a abrir un poco la cosa y el fútbol dejó de ser como un tema tabú en ciertos espacios que más artísticos, donde era algo muy mundano el fútbol, porque es algo del día a día, y cuando ibas a hacer algo especial que involucraba el arte, no mezclaban el fútbol. Y vos como escritor, ¿por qué elegiste el fútbol para escribir? No, es demasiado decir que soy escritor, escribí 2 cuentos apenas. Perdón, escritor con obra publicada, vamos a decirlo todo. Lo que pasa es que necesitaban jugadores de fútbol que se animaran a escribir un cuento, y yo me animé, éramos pocos. Pero no, yo porque es lo que vivo, porque es mi día a día, y es como lo siento, como fue siempre mi historia. Fue muy ligado a una pelota, y cuando me pongo a hablar, para poder ser honesto en una obra, va a estar 100% atravesada por el fútbol. Y otra pregunta, porque yo te adelanté algo de lo que vos me dijiste. ¿Vos pensás eso, que por ejemplo en lo que es el estudio del fútbol también hay poca literatura uruguaya sobre ese tema? Sí, creo que la verdad que yo no he conocido sí de escritores o de historiadores que hablan de fútbol, pero de entrenadores uruguayos con libros publicados no me doy cuenta. Ahora yo tengo uno en casa de Lino Viera, que son una recopilación que hizo la familia, pero no de escritores que se larguen a hacer su obra. Sí, ahí están las autobiografías de Diego Forlán, de Diego Godín, pero escrita como en una tercera persona y por otra gente. No son parte que cuentan cómo es la idiosincrasia uruguaya en el fútbol, cómo ven el entrenador uruguayo, por qué ganó, por qué perdió, qué cree que es los diferenciales. Esa historia no está en los libros, y por eso hablábamos hoy de que la literatura futbolística de técnica, por decirlo de alguna manera, viene toda desde Europa, que es donde se han animado a escribir en primera persona y a hablar de los sistemas. Capaz que eso es porque tenemos un periodismo muy profundo, que es el que habla de todo eso, y no necesitamos los escritores. ¿Usted qué piensa? No, antes que nada pienso que ahora me ha sacado el papel que yo tenía, que era moderar, porque ahora lo que falta es que seas moderador. O sea, sos abogado, sos escritor, sos músico, sos periodista. No sé cómo hacer. No soy moderador. Horas. Pero antes que nada, un abrazo enorme y muchas gracias por poder hacerme participar de esta reunión con gente tan capacitada y tan linda, tan de corazón. Uno de mis ídolos en fútbol es Sebastián, él lo sabe, pero sobre todo porque es un artista. Él ahora está en un emprendimiento de cine, si no me equivoco, que él no me lo dijo, pero yo me enteré. Él también tiene su banda con sus amigos, hace tocar la guitarra El Cococón de Mamita Querida, y todos hemos pasado alguna alborada en la puerta de un bar donde para la vida. A mí me ha tocado, pero a él no. Y la descripción en su cuento que hace de un bar, yo no la podría hacer. Y eso que creo que 2 o 3 veces me ha tocado estar. Eso por un lado. No lo creo. Yo creo que, no sé, él lo sabrá, y creo que Alfredo también. Creo que en cine le llaman cambio de eje, ¿no? Y creo que... Acá tenemos por eso te digo, cambio de eje se llama, ¿no? Y bueno, me parece que Sebastián ha sido de las personas que han hecho eso, ¿no? Que han marcado una situación que hace que un jugador de fútbol, antes que nada, es persona, que puede pensar por sí mismo, decidir por sí mismo, leer un libro
ver una película, tocar la guitarra o hacer una canción. Y después lo otro, que se los planteo, el fútbol y la literatura vienen de mucho rato antes, ¿no? Ya fútbol, deporte y profesional, había escrito Menotti, Baldán y sus cuentos, y todo lo que contó Luis Fer, pero hay otra preocupación. Es que si yo estoy en un campeonato del mundo, si yo estoy en un juego olímpico, si yo estoy en una cancha, puedo hacer un libro. Eso es lo más preocupante de todo, me parece, en estos tiempos, ¿no? A mí 4 veces me invitaron a hacer libros, ¿no? Y mi respuesta fue, eran temáticos todos, pero bueno, más o menos conocía de qué se trataba. Apenas sos un lector, no hay por qué, ante cada situación que pueda ser vendible, creerte que sos literato. Por eso digo, la relación del fútbol y la literatura me parece que tipos como Papelito la han explicado, como jugando en el sur de Buenos Aires. El peligro es que todo fútbol sea posible que se aproxime a la literatura. En el inicio de los perifoneos de 2024, la pregunta de siempre, ¿qué les pareció esta reunión, este primer perifoneo? Bueno, estas experiencias me parecen que son muy ricas, enriquecedoras para uno que hace cine, pero que pueda estar sentado con gente de la literatura, gente del periodismo deportivo, sociólogos, historiadores. Para mí, que trabajo las películas justamente basando las investigaciones en el trabajo de colaboradores que tienen mucho que ver con esos oficios, me parece genial revisitar las películas que hice sobre el fútbol, en esta ocasión acá con Luis Fernando. Muchas gracias, agradecido por la invitación. Una interesante experiencia de escucharnos, de conversar, de contar anécdotas y de compartir con gente que les interesan los mismos temas, pero diferentes ámbitos, con una muy buena audiencia, un auditorio muy interesante. Pasé muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, fue una experiencia muy... Ahí, ¿va bien? ¿Ahí estás bien? Dale. Bueno, fue una experiencia muy entretenida, interesante, la verdad enriquecedora, pasé muy bien y me quedo contento también con la reacción de la gente que se rió un rato y pasó un rato ameno, así que estoy agradecido de haber participado. Ha sido un placer, la verdad, compartir con genios como con los que hemos estado en la mesa, poder hablar de fútbol, hablar de literatura y estar en paz.